Quizás te preguntas, ¿cómo llegué acá? Como muchos hoy crees que la suma de tus errores te trajeron hasta acá, pero me hago cargo. Soy el único culpable. Estás acá no por la suma de tus errores, tampoco por una invitación. Mi amor te trajo hasta acá. Y quizás crees por la imagen que te mostraron de mí, que jamás iba a querer estar cerca tuyo. Pero necesitas saber que ni tu pasado, ni tus errores, ni la condición en la que has llegado hoy pueden apartarme de vos y de decirte que cuando te miro no veo quién fuiste o lo que hiciste. Cuando te veo no veo tus fallas, tampoco quién sos hoy. Te veo por quién puedes ser en mis manos de hoy en adelante. En este lugar vas a encontrar a muchas personas imperfectas. Algunos están rotos, lastimados, otros fueron rechazados, pero entendieron que no busco perfección, sino una relación sincera, honesta, transparente, vulnerable. Puedes acercarte a mí tal cual sos. Mi única reacción a lo que fuiste y al verte hoy, amarte, no acusarte. Pero te amo tanto como para dejarte en la misma condición en la que llegaste. Quiero darte una nueva vida, un futuro lleno de propósito y esperanza. ¿Estás listo? Bienvenido a casa. Como en el cielo, como en el cielo, te adoramos hoy por tu gran amor. Venga tu reino, Señor. Venga tu reino a la tierra hoy. Une el cielo y la creación. Desciende aquí, desciende aquí. Ven y haz hoy tu voluntad. Avivamiento queremos ver, ser testigos de tu poder. Creemos hoy, tus promesas se cumplirán. Como en el cielo, como en el cielo, te adoramos hoy por tu gran amor. Venga tu reino, Señor. Tuya es toda autoridad, nuestra fe montes moverá. Hay un mover, hay un mover. Prepara el camino ya. Ven y haz hoy tu voluntad. Como en el cielo, como en el cielo, te adoramos hoy por tu gran amor. Venga tu reino, Señor. Como en el cielo, como en el cielo, te adoramos hoy por tu gran amor. Venga tu reino, Señor. Te adoramos hoy por tu gran amor. Venga tu reino, Señor. No habrá tristeza, enfermedad. Los muertos en Cristo resucitarán. A ti adoraremos por la eternidad. Ven y haz tu voluntad. En calles de oro todos danzarán en una gran fiesta de libertad. Te adoraremos por la eternidad. Ven y haz tu voluntad, Dios. Ven y haz tu voluntad. Como en el cielo, como en el cielo, te adoramos hoy por tu gran amor. Venga tu reino, Señor. Como en el cielo, como en el cielo, te adoramos hoy por tu gran amor. Venga tu reino, Señor. Te adoramos hoy por
Hola Iglesia Ancla, bienvenidos a otro domingo más de Ancla en línea. Para los que no me conocen, mi nombre es Paola Rodríguez y hago parte de esta preciosa iglesia y quiero darles a todos un bienvenidos a casa. Y quiero que hoy me acompañen en 1 Samuel 17, del 8 al 11. Pero antes de leer, quiero que hagamos una corta oración y le entreguemos este tiempo a Dios. Señor, hoy te doy gracias por este tiempo, gracias por tu gracia, por tu amor, por tu misericordia y por la palabra tan transformadora que vas a traer a cada uno de nosotros. Amén y amén. Y dice así: Goliat se paró y gritó a las filas de Israel: ¿para qué han salido a ponerse en orden de batalla? ¿Acaso no soy yo filisteo y ustedes siervos de Saúl? Escojan un hombre y que venga contra mí. Si es capaz de pelear conmigo y matarme, entonces seremos sus siervos. Pero si yo lo venzo y lo mato, entonces ustedes serán nuestros siervos y nos servirán. De nuevo el filisteo dijo: hoy desafío a las filas de Israel. Denme un hombre para que luchemos mano a mano. Cuando Saúl y todo Israel oyeron estas palabras del filisteo, se acobardaron y tuvieron gran temor. Y todos los días, durante todo el día, nosotros constantemente estamos escuchando voces. Y por eso hoy quiero empezar con este mensaje haciéndoles una pregunta. ¿Qué voces escuchan? Y más importante que eso, ¿qué voces obedecen? Y el éxito o el fracaso en tu vida está determinado por la voz que decides obedecer. El cómo termines este año como familia, en tus finanzas, profesionalmente, espiritualmente, va a estar determinado por la voz que decidiste escuchar. El cómo termines este año está determinado por la voz que escuchaste y obedeciste durante todo el año. Todo el día nosotros escuchamos voces, escuchamos a nuestros problemas, escuchamos a nuestras dificultades, escuchamos a nuestros errores, pero así como la situación que tal vez estés viviendo hoy te habla constantemente, Dios también te habla. Así como el problema te habla durante todo el día, Dios también te habla. Así como el dolor, la enfermedad te hablan, Dios también te habla. Y Dios nos habla a través de Ancla en línea, nos habla a través de mensajes, de prédicas, de su palabra, de pastores, de líderes. Dios nos habla constantemente. Pero lo importante es si estamos escuchando y obedeciendo su voz. David, en su historia más famosa de la pelea y la victoria que tuvo frente a Goliat, hay algo muy importante en esta historia, y es que David venció a Goliat a pesar de tantas voces que le hablaban en ese momento. Estaba rodeado de tantas voces que le hablaban tantas cosas, pero a pesar de eso, él venció a Goliat porque decidió escuchar solo la voz de Dios. David escuchó muchas voces en ese momento, pero solo obedeció a la voz de Dios. Y eso es tan revelador para cada uno de nosotros, y eso nos confronta respecto a nuestra fe y nos confronta respecto a si realmente nosotros estamos no solo escuchando, sino también obedeciendo a la voz de Dios. Por eso titulé a este mensaje 3 voces. Y quiero que vayamos a 1 Samuel 17, 28. Pero cuando Eliab, el hermano mayor de David, lo oyó hablar con los hombres, se enojó. ¿Qué estás haciendo aquí?, le reclamó. ¿Qué pasó con esas pocas ovejas que se supone que deberías estar cuidando? Conozco tu orgullo y tu engaño, solo quieres ver la batalla. Eliab, el hermano mayor de David, fue la primera voz que escuchó David cuando él se acerca a la batalla. David había sido enviado por su papá para llevarles queso y pan a sus hermanos ahí en la batalla. Ellos estaban
peleando. Y Eliab, su hermano, lo recibe con menosprecio y con rechazo. Así que la primera voz de la que quiero hablarte hoy es la voz del rechazo. Y Eliab le dijo a David que él solo era un chico jovencito, pastorcito, cuidador de ovejas. Eliab le dijo a David que él solo quería ver la batalla, pero que ese no era su lugar, que él no pertenecía a ese lugar. En pocas palabras le dijo: no eres un guerrero, no eres un luchador, no eres lo suficientemente fuerte, no eres apto para estar aquí, solo sirves para cuidar ovejitas. ¿Y cuántos de nosotros en algún momento de nuestra vida escuchamos esta voz? Una voz que nos dijo: no vales, no eres lo suficientemente bueno, no eres apto, no perteneces a este lugar, no sirves, no puedes, no eres capaz, solo eres un pastorcito de ovejas. ¿Cuántos llevan años y meses escuchando esta voz que les dice: no lo vas a lograr, nunca vas a avanzar, no lo vas a superar, no vas a sanar, no tienes lo suficiente, ni lo intentes? ¿Cuántos llevan toda una vida escuchando la voz del rechazo? Lo más doloroso y triste es que casi siempre esa voz viene de alguien cercano. Casi siempre las personas más cercanas, que más amamos, aún nuestra propia familia, son aquellas que nos hablan con voz de rechazo. La voz del rechazo siempre quiere hacerte sentir menospreciado. Pero amo la respuesta de David. Al escuchar la voz de rechazo de su propio hermano, David no se quedó callado y le responde. Y eso está en 1 Samuel 17, 29, 30. Pero David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? No fue solo una pregunta. Entonces se apartó de su lado. David no se puso a pelear, no se puso a discutir con su hermano. ¿Qué hizo David? Dice que David se apartó. Literalmente David ignoró a su hermano. Ignoró la voz del enemigo. Y así como Dios nos habla constantemente en nuestra vida, el enemigo también constantemente nos habla. El enemigo constantemente nos habla por medio de problemas, de dificultades, de situaciones, de relaciones, de personas que nos hieren. Por eso es tan importante escuchar y obedecer la voz de Dios. Pero también es muy importante ignorar la voz del enemigo, así como lo hizo David. Tan importante como aprender a escuchar la voz de Dios es aprender a ignorar la voz del enemigo. Y muchos se preguntan: ¿y cómo? ¿Cómo ignoro la voz del enemigo? ¿Cómo puedo reconocer cuando es Dios o cuando es el enemigo quien me habla? La voz de Dios siempre está alineada con la palabra de Dios. La voz de Dios nunca va a contradecir su palabra, nunca va a ir en contra de las promesas de Dios para tu vida. La voz de Dios siempre va a ir alineada y sincronizada con su palabra. Y mucha gente dice: yo creo en Dios, pero no creo en la iglesia, no creo en la Biblia. Entonces no creen en Dios. Creen en su idea de lo que puede ser Dios, pero no en el Dios que creemos nosotros. Porque sí o sí, la voz de Dios está en la Biblia, en su palabra. Ahí es donde nosotros vemos y conocemos el corazón de nuestro Dios. Por eso la voz de Dios nunca te va a decir: miente, roba, mata y un montón de cosas más, porque eso va en contra de su palabra, va en contra de la palabra de Dios. La voz de Dios trae dirección, trae propósito, mientras que la voz del enemigo trae condenación. La voz de Dios te infunde valor, fuerza, pero la voz del enemigo te infunde temor. El enemigo te conoce por tu nombre, pero te llama por tu pecado. Dios conoce tu pecado, pero te llama por tu nombre. Dios nos ama porque somos sus hijos. ¿Y crees que Dios te ama? ¿Crees que su voluntad y los planes que tiene contigo son para bien y no para mal? ¿Lo crees de verdad con todo tu corazón? ¿Confías en eso? El enemigo siempre va a hablar
para dañarte, siempre. Siempre va a decirte que no vales, que no puedes, que no sirves. Su voz siempre va a intentar lastimarte, dañarte, destruirte. Pero la voz de Dios, la palabra de Dios, siempre va a hablarte para vida, para darte vida. Siempre te va a llenar de fe, siempre te va a llenar de esperanza, siempre te va a llenar de ánimo. Dios nos mostró que valemos tanto, tanto, que mandó a su único hijo para sacrificarse por salvarnos a nosotros. Y Efesios dice que somos la obra maestra de Dios, su obra más preciosa, más valiosa. Y hoy quiere decirte eso: eres lo más valioso para Dios. Eres lo más valioso para Dios. Vales tanto, y puedes pensar que este año es otro año más, otro año igual, otro año en que te va a ir mal en la vida, que vas de mal en peor. Pero Dios nos habla hoy a través de su palabra algo completamente diferente. Y Dios nos dice, está en Jeremías 29:11, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Amén. ¿Lo creen con todo su corazón? ¿Creen y van a pelear con esta palabra por todo lo que Dios ha prometido en sus vidas? Amén. Es tiempo de alinearnos a la voz de Dios y empezar a ignorar la voz del enemigo. Otra forma de identificar la voz de Dios es que Él no va a hablar a tu pasado ni a lo que hiciste ayer. No va a hablar a tus errores del pasado, sino que Él te habla mirando hacia el futuro que tienes en Él. El enemigo siempre te hablará de tu pasado, pero Dios te hablará de tu futuro. Y si tú crees que tu futuro en Dios es más grande que los errores de tu pasado, entonces di amén. Lo creo con todo mi corazón. Y una historia poderosa e increíble que está en la Biblia es la historia de Gedeón, que ya muchos la conocemos. Y Gedeón estaba ahí escondido, trillando el trigo y lleno de temor para que no lo fueran a encontrar. Y Dios lo encuentra y le dice: varón esforzado y valiente. Pero entonces, ¿por qué Dios le dice a Gedeón que era valiente mientras que estaba haciendo un acto tan cobarde escondido? Y la respuesta trae una poderosa revelación del corazón de Dios, y es que Dios nunca habla a nuestro pasado, Él siempre habla a nuestro futuro en Él. Nosotros no podemos ver nada bueno y nada valiente en lo que estaba haciendo Gedeón en ese momento, pero Dios sí lo vio, sí lo veía hacia el futuro. Muchas veces la gente a nuestro alrededor no puede ver la grandeza de Dios en nosotros, no puede ver la grandeza que Dios ha depositado en cada uno de nosotros. Incluso nosotros mismos a veces no vemos lo que Dios ha depositado en nosotros, pero la buena noticia es que Dios sí lo ve. Dios puede ver esa grandeza, y a veces nuestra familia no lo ve, nuestros amigos, nuestros compañeros, nosotros mismos no, pero Dios sí lo ve. Dios ve nuestro corazón y nos dice: mujer esforzada y valiente, hombre valiente y guerrero, tengo buenos planes para ti, tengo el mejor futuro para tu vida. Amén. Ahora leamos en 1 Samuel 17, del 38 al 40. Después Saúl le dio a David su propia armadura, un casco de bronce y una cota de malla. David se los puso, se ciñó la espada y probó dar unos pasos, porque nunca antes se había vestido con algo semejante. No puedo andar con todo esto, le dijo a Saúl, no estoy acostumbrado a usarlo. Así que David se lo quitó. Tomó 5 piedras lisas de un arroyo y las metió en su bolsa de pastor. Luego, armado únicamente con su vara de pastor y su honda, comenzó a cruzar el valle para luchar contra el filisteo. Y vimos en la historia de David que la primera voz fue la voz de su hermano mayor, fue la voz del rechazo. Pero aquí vemos una segunda voz, y es la voz del rey Saúl. Y es la voz de la comparación. Así que punto número 2, la voz de la comparación. Saúl le habla a David sobre la única manera en que él podría derrotar ese gigante, y le dice que la única manera era que usara su armadura y sus armas, que así era la única forma en que él podía derrotar a Goliat. Y este mundo siempre te va a decir
que si tú quieres avanzar, que si tú quieres lograr algo en la vida, que si tú quieres tener la victoria, tienes que hacerlo como aquel, como ella, como Pepito, como Juanito, y te dice, tienes que hablar, tienes que trabajar, tienes que actuar, tienes que imitar, tienes que pensar como el mundo. Constantemente vamos a ser tentados a imitar a este mundo, que debemos usar la armadura del mundo, las armas del mundo, las maneras del mundo, pero hay un detalle en esta historia. Y no sé si lo sabías, pero la Biblia nos dice que de hombros para arriba no había otro como Saúl en Israel. O sea, Saúl era el hombre más alto de todo Israel. Todo lo contrario a David. David era un jovencito pequeño. No pudo dar ni un paso con la armadura de Saúl. Incluso David le dice, yo no puedo pelear usando esta armadura. Y este es un gran principio y es, no puedes vencer a tus gigantes con la armadura de otro. Si quieres vencer tu propio gigante, vas a tener que usar tu propia armadura. No puedo vencer mis gigantes imitando a otros, actuando como otros, copiando a otros, viviendo como otros. Tengo que vencer a mis gigantes con mi propia armadura, con mis armas. Y la hermosa noticia es que Dios te ha dado tu propia armadura. Dios te ha dado tu propia honda y tus 5 piedras para derribar a tus gigantes. Dios te da las armas que necesitas para vencer este año, ese gigante que no has podido vencer y con el cual llevas años luchando, con el cual llevas tanto tiempo luchando. Dios hoy te da las armas para vencerlo. Y es lindo aprender de otros y siempre vamos a tener algo que aprender de los demás. Y es algo bueno. Pero debemos entender que no podemos ser la copia de nadie. Naciste original y no vivas y mueras siendo la copia de nadie. Dios te hizo original. Dios te dio tus propios talentos, tus propios dones, tu propia personalidad. No envidies el talento, el éxito o la vida de nadie. No menosprecies la originalidad con la que Dios te creó. No menosprecies los talentos que Dios te dio. No necesitas las promesas de otros. Dios te dio tus propias promesas. No necesitas imitar el llamado de otro, porque Dios tiene un llamado específico para ti. Para cada uno de nosotros Dios tiene un llamado y un propósito específico. No necesitas la armadura de otro porque Dios ya te dio la tuya. Si caminas bajo el llamado y el propósito de otro, nunca vas a poder dejar tu propia huella. Suena canción, pero es cierto. Si caminas bajo el llamado y el propósito de otra persona, nunca vas a poder dejar tu propia huella. Dios te creó para que imprimas tu propia huella a donde sea que tú vayas. Y nuestra huella es única. Todos tenemos una huella única. Y esto debe ser como un recordatorio para cada uno de nosotros de que Dios nos hizo únicos. Eres único. Puedes dejar tu propia huella en tu entorno, en tu familia, en tu hogar, en tu trabajo, donde estudies, en tus hijos, en tus seres queridos. Y David es considerado en todo Israel como un héroe porque él decidió dejar su propia huella y no se comparó con nadie, no envidió a nadie, no imitó a nadie. Él fue único. Fue original. Siempre vamos a ser tentados a imitar a otros, a envidiar a otros, lo que otros tienen, la vida que otros tienen. Y yo no puedo predicar como predica el pastor Brian. Yo en mi trabajo no puedo tatuar como tatúan otros porque soy única, porque Dios me hizo con cosas específicas, pero sí puedo pelear con la onda y con las piedras que Dios me dio para cumplir mi llamado, mi propósito y dejar acá una huella real. Dios nos dio a cada uno algo especial, un talento, un don. No seamos la copia de nadie. Y la tercera voz que encontramos en 1 Samuel 17, 42, 44. Cuando el filisteo miró y vio a David, lo tuvo en poco porque era un muchacho rubio y bien parecido. Y el filisteo dijo a David, ¿acaso soy un perro que vienes contra mí con palos? Y el filisteo maldijo a David por sus dioses. También dijo el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las fieras del campo. Y la tercera voz es la de Goliat.
y esa voz es la de la intimidación, la voz de la intimidación. Y aquí David ya se había determinado a ir a pelear contra el gigante. Ya lo había decidido. David ya había ignorado la voz del rechazo de su propio hermano. David ya había decidido desechar la armadura y las armas del rey Saúl y usar su propia armadura y sus propias armas, pero el gigante lo veía insignificante, pequeño, débil. Goliat le habla a David para intimidarlo. El gigante estaba tan acostumbrado a menospreciar y a intimidar a todos sus oponentes, había desafiado a todo Israel. Y aquí hay algo tan desafiante y lo debemos entender, y es que el enemigo sabe que si puede intimidarte, puede paralizarte. Y esto hizo Goliat con todo Israel. Los intimidó al punto de que nadie quería enfrentarlo, todos huyeron, todos se escondieron en cuevas, y es impresionante cómo esa misma táctica de intimidar, lo que usó con el ejército de Israel, también lo intentó usar con David y también lo va a intentar usar contigo. Por eso es tan importante saber esto. Goliat nunca le ganó a ningún israelita. La historia en sí no lo dice, pero al estudiar el texto y el contexto y al leer toda la historia completa de la pelea de David con Goliat, el gigante jamás le ganó a un israelita. Por eso te quiero recordar que el enemigo, que el diablo, nunca le ganó a nadie. Jesús lo venció y lo derrotó en la cruz. Él fue humillado, fue destruido, fue derrotado. Jesús es vencedor y Jesús pelea por ti, pelea por mí. El diablo ya fue derrotado, pero si escuchas su voz, si escuchas sus intimidaciones, entonces él va a lograr paralizarte. Porque si logra intimidarte, puede paralizarte. Goliat no le había ganado a ningún israelita, pero aún así tenía a todo Israel huyendo, escondidos, paralizados del miedo, en cuevas. Hoy, en este día, puedes confiar y puedes creer que no vas a ser derrotado, que no vas a ser paralizado, que no vas a retroceder, que no vas a ser destruido por tus problemas, por tu situación o por personas que te quieran lastimar, que nada te va a vencer. No vas a huir, sino que vas a enfrentar. Y hoy Dios quiere hablarte esto. No huyas. Hoy es momento de enfrentar. Enfrentar ese problema, enfrentar ese dolor, enfrentar esa situación, ese temor. Así que Dios te da todas las herramientas y te da la armadura y lo necesario para enfrentar. Tienes que enfrentar hoy a tu gigante. No puedes seguir huyendo, evadiendo como hizo Israel. Hoy debes enfrentarlo. Dios te da todo lo que necesitas para salir victorioso de esa batalla. Dios te fortalece, te respalda, te cuida para que tú puedas ganar esa batalla, para vencer a cualquier gigante. No le creas a la voz del enemigo. Cree en cada palabra y en cada promesa que Dios te ha hablado. Cree únicamente en la voz de Dios. Y es increíble cómo muchas veces escuchamos y obedecemos tanto a voces incorrectas, pero hoy tenemos la posibilidad, la oportunidad de escuchar la voz correcta, que es la voz de Dios. Y cuando el gigante le habla a David, ¿qué hace David? David le responde. David no se queda callado. Y muchas veces el enorme problema que tenemos como iglesia y que tenemos como cristianos es que el enemigo nos habla y nosotros nos quedamos callados, nos quedamos mudos, nos paralizamos, no respondemos nada. Y Dios nos da todo para poder responder así como lo hizo David. Dios nos da su gracia, su fuerza, su favor. Él está con nosotros, pero no decimos nada. Él nos dice que nos da la victoria sobre nuestros enemigos, pero no respondemos cuando el enemigo nos habla, cuando el enemigo nos ataca. Nos dejamos intimidar como lo hizo el pueblo de Israel. Pero David sí respondió. ¿Y con qué palabras respondió? David respondió con la palabra de Dios, con las promesas de Dios. Y Jesús también nos enseñó de esto cuando Él fue tentado en el desierto. Constantemente respondió ¿con qué? Con la palabra de Dios. Por eso es tan importante conocer la palabra de Dios, porque ahí es donde conocemos el corazón de Dios.
y podemos escucharlo, porque si no conocemos su palabra, no podemos escuchar a Dios, no podemos escuchar su voz y no vamos a poder pelear y no vamos a poder vencer a ese gigante. Primera de Samuel 17:45 dice: entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él los entregará en nuestras manos. Amén. Y esto es increíble, que el pueblo de Israel solo escuchó la voz del gigante, pero David no. David escuchó la voz de Dios y le respondió al gigante. Fue el único que se atrevió a responderle al gigante. ¿Cuánto tiempo llevas escuchando la voz del gigante sin responderle nada? ¿Cuántos días, cuántos meses, cuántos años llevas alimentando en tu mente y en tu corazón la voz del gigante que te habla constantemente? ¿Cuánto tiempo llevas en silencio, lleno de temor, sin abrir la boca, sin dar la batalla? ¿Cuánto tiempo? Y para cada mentira del diablo hay una promesa de Dios. Así que cuando el diablo quiera atacarte, puedes responder con Isaías 54:17, que dice: pero en aquel día venidero ningún arma que te ataque triunfará. Silenciarás cuanta voz se levante para acusarte. Estos beneficios los disfrutarán los siervos del Señor. Yo seré quien los reivindique. Yo, el Señor, he hablado. Y cuando también la escasez o la dificultad venga, puedes responder con las promesas de Dios y silenciar esa voz en Mateo 6:30. Si Dios cuida de manera tan maravillosa a las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes. ¿Por qué tienen tan poca fe? Amén. No hables del problema, habla de la promesa. Y es tan importante nosotros cómo debemos responder a los ataques del enemigo y a su voz, y debemos responder con las promesas y la palabra de Dios. Tus batallas no son tus batallas, son las batallas del Señor, y Él tiene la victoria. Primera de Samuel 17:32 dice: y dijo David a Saúl: no se desaliente el corazón de nadie a causa de él, tu siervo irá y peleará con este filisteo. Y presta mucha atención a esto. David escuchó estas tres voces, pero por encima de esas voces, David escuchó la voz de Dios. Y David fue a donde Saúl a darle ánimo, a darle esperanza, a decirle que él iba a ir a pelear contra ese gigante. Y lo hermoso de esta historia es que David se convirtió en una voz. Se convirtió en una voz de fe y de esperanza, y lo mismo hoy puede pasar contigo. Dios quiere que cada uno de nosotros nos convirtamos en su voz, en una voz que lleve fe, que lleve esperanza, que lleve vida a nuestro hogar, a nuestra familia, a nuestro matrimonio, a nuestros hijos, a las personas que nos rodean, a nuestro barrio, a nuestros compañeros, a nuestros amigos. Eres llamado a llevar la palabra de Dios a donde sea que vayas, a ser un destello de su corazón. Así que conviértete en una voz de Dios. Este mundo necesita con urgencia la voz de Dios. Necesita que tú lleves su voz a donde sea que vayas. Y hoy en oración, hoy quiero que puedas entregarle esto a Dios. Y tal vez hoy no te diste cuenta que llevas toda una vida escuchando las voces incorrectas, que llevas toda una vida creyendo y confiando en esas voces, que has sido herido, que has sido lastimado por creer más en las voces incorrectas que en la voz de Dios, que has creído en la voz del rechazo, en la voz de la comparación, en la voz de la intimidación, y has decidido que esas voces incorrectas controlen toda tu vida, que controlen tu mente, que controlen tu corazón, tus emociones, tu estado de ánimo, que le has dado tanto poder a estas voces que solo te lastiman, te menosprecian, que le has dado
poder a voces que te llenan de angustia, que te llenan de temor, y has permitido que las voces incorrectas destruyan aún tu autoestima, que destruyan tu autoestima, que te hagan sentir menos que nada, que distorsionen el verdadero valor que tienes en Dios. Pero hoy Dios habla a tu vida de una manera tan directa y tan clara a través de su palabra. Y a través de su palabra Él nos revela que su voz es la correcta. A través de su palabra Él nos revela que tu vida vale y que tu vida no puede ser afectada por ninguna voz incorrecta, que su voz es todo lo bueno y todo lo que realmente tú necesitas, que en su voz encontramos significado, encontramos propósito, encontramos el sentido de nuestra vida, que su voz tiene el poder para cambiarlo todo. Amén. Y allí donde estás conectado en este momento, pídele a Dios que silencie las voces incorrectas y que su voz suene más fuerte que el dolor, que su voz suene más fuerte que la dificultad, que suene más fuerte que la situación financiera, que la enfermedad, que esas voces hirientes de los demás hacia ti, incluso que el temor. Y hoy oro porque cada persona que ha sido paralizada, que ha sido dañada, que ha sido herida por voces incorrectas, puedan ser sanadas a través de la palabra y la presencia de Dios. Hoy pido al Espíritu Santo que silencie toda voz que ha querido dañarte, que ha querido destruirte, que ha querido dañar a sus hijos. Hoy oro porque el poder del Espíritu Santo obre y te sane bajo su gracia, bajo su amor, sane tu vida, sane tu corazón. Y para todos los que están escuchando este mensaje, pido que la poderosa voz de Dios te transforme, te cambie, te renueve, te dé vida, te infunda aliento, te infunda esperanza, que puedas creer y que puedas confiar en el propósito y el valor que tiene Dios contigo, que eres amado incondicionalmente. Amén. Por eso, iglesia, quiero orar por cada uno de ustedes. Señor, hoy yo bendigo a cada persona que nos está escuchando. Hoy yo sé que tu palabra tiene el poder de transformar, de sanar y de liberar cada vida y cada corazón. Hoy yo te los entrego y te pido que donde sea que estén, Espíritu Santo, tú les des nuevas fuerzas, que tú silencies toda voz incorrecta en sus vidas y que ellos escuchen solo tu voz, la voz correcta, la voz que les da vida, que les da fe y que les da esperanza. Hoy los bendigo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia Ancla, nos vemos en un próximo domingo de Ancla en línea.